quería explicar un poco su figura y me pareció útil hacerlo a través de las comparaciones que construye el público para describirla. Entonces, he seleccionado una serie de artículos en prensa o blogs y comentarios en redes sociales. Como se puede ver en este caso, aparece alguna comparación, por ejemplo, con Amalia Rodríguez, que creo que es relevante por la conexión entre Amalia Rodríguez y Portugal, que como veremos se da también entre Ana Quiro y Galicia. Aparece también una comparación aquí con Lola Flores, con la que tienen en común pues, el uso de un humor popular y un uso no purista de elementos de la tradición. También se la compara con Karina, que es lógico teniendo en cuenta que la etapa inicial Ana Quiro fue grabando para el sello Belter, en un estilo pues, ya Karina, Salomé, otras cantantes Yeye. También se la compara con Tina Turner, con Lady Gaga o con Gloria Gaynor. Veremos después brevemente su dimensión de diva. Se la compara también con Oprah Winfrey, ya que en su faceta de presentadora es un icono de la televisión gallega, y con otras folclóricas como Isabel Pantoja o Rocío Jurado. Recientemente pues es más o menos habitual encontrar que se refiere a Ana Quiro como a Meirande, que sería la traducción al gallego de la más grande. Para mí quizás la comparación más adecuada de las que he encontrado es con Dolly Parton, no solo por compaginar también lo de cantante, empresaria, presentadora y actriz, sino por ser una figura con capacidad para ser reivindicada desde posiciones muy diversas a nivel ideológico, musical y generacional. Y vemos también que en todas estas comparaciones está presente, explícita o implícitamente, su carácter gallego como elemento central, sea como adjetivo a añadir, como aquí en este caso después de la Dolly Parton, es la Dolly Parton gallega, o hablando desde ella, desde una idea colectiva de pertenencia, como se dice nuestra Karina, nuestra Lady Gaga, etc. Entonces, esa galleguidad entró en el discurso de Ana Quiro desde los años 70, cuando convenció a Belter, todavía en el franquismo y afincada en Barcelona, en gallego, Galicia Terra Meiga, que bueno, fue un fenómeno, vendió 100.000 casetes y al poco tiempo pasó a incorporar formas, repertorio e instrumentación tradicionales en sus canciones, participando de un estilo que ha sido denominado como canción ligera gallega por Marta Pérez o copla norteña pop por el crítico Nonito Pereira. El gallego se convirtió también en la lengua principal de sus canciones y las temáticas gallegas, especialmente la migración, se convirtieron en centrales en sus letras. Es un repaso rápido y he contado en su discografía 36 canciones que llevan Galicia o gallego en el título. La iconografía gallega pasó también a ser importante en su manera de presentarse al público, especialmente el público gallego la adoptó rápidamente, tanto comprando sus discos como acudiendo a sus conciertos o contratándola. Entonces, de manera significativa, sus principales espacios como intérprete fueron las verbenas. En Galicia se celebran más de 2.000 cada año y Ana Quiro hacía unas 60, entre 60 y 70 fechas durante los meses de verano. Y también el otro espacio principal para sus actuaciones fueron los centros gallegos que reunían a la población gallega emigrada en países como Suiza, México, Argentina o Venezuela. En el centro gallego de Valle Fresco, en Venezuela, aquí llegó a actuar para 24.000 personas. Es decir, es un fenómeno de masas dentro de ese público gallego, ¿no? A nivel geográfico también parece haber en su discurso precisamente una voluntad de superar los localismos que se podría observar en la cantidad de topónimos que aparecen en sus canciones. En un mapa 26 topónimos de ayuntamientos, parroquias, comarcas o barrios que aparecen en sus letras, igual podrían ser más porque no fue una búsqueda exhaustiva, además de la referencia a menudo pues, a La Habana, a México, Argentina, estos lugares que concentraban la migración gallega en la época. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta este conjunto de comparaciones alrededor de Ana Quiro y estas características, podemos entender que se trata de una figura muy popular en Galicia. Pero esa popularidad es también la que hace que haya sido a lo largo de su carrera una figura controvertida, especialmente antes de su muerte en 2010. Entonces, las críticas a Ana Quiro han venido normalmente desde los ámbitos del nacionalismo gallego y la intelectualidad, muchas veces también nacionalista, que la han rechazado por su carácter conservador y su vínculo a nivel cultural y político con los gobiernos de Manuel Fraga. Y he recopilado algunos ejemplos de los ejes de este rechazo, ¿no? Por ejemplo, el primero es un texto anónimo en la sección Aldea Global del semanario nacionalista Aterra, que
criticaba su presencia en la televisión autonómica gallega y vinculaba su música al estilo folclorista de la sección femenina del franquismo. Debajo vemos un fragmento de una crítica al poemario Fisteus era un mundo, de Lupe, que lo despreciaba tildándolo de simplista y almibarado al más burdo estilo anaquí. Un artículo del diario Liberdade, independentista, recoge cómo se presentó Ana Quiro en los medios después de su muerte y señala que funciona como un icono para el refuerzo y la perpetuación de una Galicia marcada por la Galicia dulce, acogedora para el visitante, ligada a cualquier reivindicación. Un artículo en avanzaba hacia su figura, pero la señalaba como audiovisual de la televisión de Galicia. Y en una línea diferente se habla de ella como con cierto tono de disculpa o de vergüenza, como en un texto, bueno, el de abajo es del escritor y editor Francisco Castro, el de arriba es del medio Son Bizarro. En contraste, el Partido Popular no ha tenido problema en reivindicar su figura, como se puede ver en el subtítulo de esta noticia, ¿no? Donde se dice que los populares disfrutaron de un menú de empanada, pulpo y carne o caldeiro en un acto en el que se homenajeó a Ana Quiro, en un acto de partido. ¿De qué manera se da entonces esa supuesta conexión entre el discurso de Ana Quiro y las políticas de Manuel Fraga? Pues en un artículo en el que analizaba la recepción de las distintas versiones de Un canto a Galicia y la contratación por parte del gobierno de Fraga de Julio Iglesias como embajador cultural, Kirsty Hooper resumía la conexión de aquella canción con el discurso cultural fraguista alejado alrededor de la emigración, señalando pues esos ejes alrededor de la separación, la familia, la morriña, la saudade. Una línea parecida, un trabajo de Marta Pérez Pereiro, analizaba los textos de 24 canciones de Ana Quiro para buscar los tópicos más repetidos en las letras e identificar la ideología subyacente en ellos. Y entre las estrategias líricas destacaba la presentación de Galicia como una tierra diferente de todas las demás y el uso del paisaje y la lengua como elementos distintivos. También la presencia permanente de la migración en su discurso, en línea de lo que sucedía en esa canción de Julio Iglesias. Entonces, precisamente Pérez Pereiro compara esta actitud resignada de Ana Quiro con también su trayectoria en los años 70 y trabajaban con elementos de música tradicional, pero desde una perspectiva más política y combativa, como Fuxan os Ventos, en este caso grupos que han sido reivindicados como más desde el nacionalismo gallego. Este carácter conservador de las letras de Ana Quiro es generalmente cierto, pero señalarlo como el único sería obviar una serie de excepciones en su discografía, que es muy amplia, y también obviar el papel de la recepción de su música. En los últimos años ha ido afianzándose una reevaluación y una serie de resignificaciones de la figura de Ana Quiro que podrían, por una parte, señalar una percepción más variada de su música de lo que el nacionalismo ha considerado tradicionalmente, y por la otra, ejemplificar una tendencia que Elena Miguel Carballeira y Kirsty Hooper han identificado en el debate alrededor de la cultura gallega, que para ellas se sitúa cada vez más al margen de los foros e identidades institucionales para incorporar otros ejes, como puede ser el de clase, el de género o el racial, a la hora de tratar la identificación nacional de una manera pues, más problematizada, ¿no? La recepción reciente por parte del fandom de Ana Quiro tiene un componente fácilmente identificable con un galleguismo relativamente desproblemizado alrededor de esa nostalgia y morriña, pero también otros que en los años 70, 80, 90 sería difícil encontrar. Entonces, en esa línea del galleguismo menos combativo, la página Fans Ana Quiro recoge toda una serie de comentarios que vinculan a Ana Quiro con Galicia, a menudo desde la emigración o hablar de ella como una representante de la tierra. En estos dos ejemplos, un relato que habla de la emoción, normalmente resignada y no reivindicativa, de escuchar sus canciones en la diáspora. En un programa de la televisión de Galicia, alrededor de la canción Galicia, aparecían una serie de personas comentando su recepción de Ana Quiro y aparecían opiniones asimilables a estas. Cuando uno está en Australia y escucha a Ana Quiro, ¿en qué piensa? Hombre, pues en la tierra de uno nos hicieron llorar muchas lágrimas sus canciones. Los comentarios de YouTube de sus
canciones más reproducidas indican algo parecido, pero en estos espacios he encontrado algunos comentarios que marcan una visión más próxima al nacionalismo gallego organizado, afirmando Galicia como país y señalando la oposición de Ana Quiro al franquismo por empezar a utilizar públicamente el gallego en una época en la que estaba perseguido o como mínimo mal visto, ¿no? Hace ahora un año también entrevisté al administrador de la página de Facebook que citaba antes, de fans de Ana Quiro. En su caso también me llama la atención al preguntarle por sus otros gustos musicales, que planteaba a Ana Quiro como una artista de canción protesta, ¿no? En lugar de oponerla, como hacía Marta Pérez, a figuras como Fuxan os Ventos o Voces Ceibes vinculadas al nacionalismo, la comparaba con otro de sus favoritos, Suso Bamonde, que es precisamente un cantautor que estuvo en la cárcel por injurias a la patria española en este caso, ¿no? Y él, al llamarse de esta página, pues indica que cantaban los mismos problemas porque tenía el país en aquel momento. En ese sentido, vemos como ya es posible pensar a Ana Quiro sin utilizar su vínculo con el PP de Manuel Fraga como elemento central. Y de hecho, en Internet he encontrado referencias a pintadas, ¿no? Que la identificaban como patriota gallega, el término que desde el nacionalismo se aplica pues, a iconos como Castelao, y destacando canciones suyas como Galicia Ceibe, Siempre Galicia, que funcionan como secciones a su ideología resignada, animando así a la lucha contra los caciques o afirmando la condición de esclavos de la gallega. Este no ha sido el único caso en el que se ha recuperado una parte del repertorio de la trayectoria de Ana Quiro para aplicarla a un discurso ideologizado contrario al del fraguismo que se le atribuía, ¿no? Por ejemplo, el movimiento reintegracionista, que defiende que el gallego y el portugués forman una única lengua, utiliza a menudo su canción Se vas a Brasil como ejemplo de sus tesis. También se ha reivindicado su carácter de pionera feminista, de referente feminista, por letras como la canción Galega Trabajadora, que visibiliza la carga de trabajo doméstico sumada del trabajo asalariado de las mujeres gallegas, o por el que ejerció sobre su carrera, o por haberse separado de su marido estando todavía durante el franquismo. Por eso es posible vincular con el Riot Girl, como hace en este caso el escritor Fernando Fernández Rego. Reivindicada como un icono LGTBI con cada vez más frecuencia, especialmente alrededor de la canción Pídeche o corpo, que se interpreta como una reivindicación de la libertad sexual, también de la presencia habitual del travestismo en sus espectáculos, normalmente en personajes que interpretaba su marido, o del hecho de que donase sus pelucas a drag queens. Vemos a la izquierda un ejemplo claro en Meigai, que es una drag pandereiteira que menciona a Ana Quiro con la gran diva pop y una de sus principales influencias. Al mismo tiempo, también youtubers como Aquelle, Olason Mario o Tito FM han reivindicado su figura, pensándola desde una distancia que también era complicada de 20 o 30 años, y por lo tanto se puede tratarla de icono trash, relacionarla con figuras como Sabela Ramil, de Operación Triunfo, o asimilar irónicamente su apropiacionismo cultural al de Rosalía. Y el discurso antielitista en boga en los últimos años. Y al mismo tiempo han aparecido memes y otras obras gráficas que juegan con su carácter icónico, también para vincularla a elementos históricos no propiamente gallegas y con un capital cultural probablemente mayor como Akira o Star Wars. En cualquier caso, como se puede ver, estas resignificaciones de Akira pasan por su carácter gallego. En relación a las comparaciones iniciales, tanto de Reixa, que como nuestra Tina Turner o la Tina Turner gallega, indicaba que la cultura gallega es una cultura de muchas carencias. Hacía hacerlo bien, creo, de dos motivos. Uno se señalaba a Sidona Quiro, en este caso nacido alrededor de 1990, en una entrevista personal, que es que el aura kitsch de Ana Quiro nos hace adictiva y la actitud de menos de las generaciones más jóvenes también lo hace. Es un tema variado y complejo.
y la distancia temporal, también la benevolencia provocada por su muerte, han permitido a Fandom y otros colectivos señalar esas facetas de figura que quedaban relativamente ocultas y que nacen en general de su carácter popular, al compartir cualidades con ese espacio de las verbenas, que es el espacio nuclear de su discurso, ¿no? En este sentido, Albacid describe el campo de la fiesta como espacio ceremonial gallego por excelencia y cita al cantante y escritor Xurxo Souto al decir que en estas fiestas hay una especie de código de honor entre las personas que les permite entenderse. Por poner un ejemplo, son fiestas intergeneracionales en las que las orquestas interpretan música que puede pasar del paso doble de los merengues al heavy, al reggaetón o a la electrónica, porque existe una voluntad de contentar a todos los públicos. Y hasta cierto punto creo que la variedad de estilos y facetas y el uso del humor de Anakiro responde a eso y facilita su resignificación desde todas estas perspectivas. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Cibran. Ha habido momentos en los que te hemos perdido un poquito, se ha cortado, por lo menos a mí, se me ha cortado algunas frases, pero bueno, en general se ha podido seguir. Vale, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo sí quería hacer un comentario. No, pero a mí sí, también se cortaba. Sí, no, a mí me resultó interesante porque en el contraste con... No sé mucho de la situación en Galicia, salvo lo que nos contó el año pasado en estas jornadas David Vila, que en este momento no está porque estará durmiendo, supongo, porque está en Estados Unidos. Y, y sí que comentaba una serie de tensiones, sobre todo, pues eso, entre lo tradicional, cómo se articula ahí lo que es la identidad gallega entre lo tradicional, que a veces se acusa de conservador, y esas tensiones, el papel que tienen las verbenas también, que me resulta distinto, por ejemplo, de lo que sucede en el caso del País Vasco, donde todo el movimiento de recuperación de la lengua que se da en los 60 es un movimiento que bebe mucho más de una de las fuentes que señalaba Roger antes, que es, pues, a través de Dylan y de los nuevos movimientos juveniles de los 60, es lo que se incorpora aquí con la referencia de la nueva canción y de la nueva canción. Y entonces surge una nueva comunidad nacionalista, pero tiene un sentido más transgresor y modernizante, claramente. Entonces, no existe esa dimensión y esas tensiones que yo creo que sí que se dan en Galicia entre lo tradicional, y entonces me resulta curioso eso, pues cómo además luego pues determinados personajes pues se reinterpretan, ¿no? Que en un momento son catálogos como conservadores y luego hay estos movimientos de recuperación más posteriores, si ya cuando está muerto, que sí que en el País Vasco no los hemos vivido tan claramente, o igual en el sentido contrario, es decir, igual pues, figuras igual que en su momento eran culturalmente más molestas, como Jorge Oteiza, que luego son recuperadas institucionalmente, pero en el sentido contrario casi a lo que sucede ahí con la figura de Anakiro, por lo que he comentado. No es una pregunta exactamente, es más un comentario que otra cosa, porque bueno, porque sí que me resulta llamativa la comparación con el caso vasco, que igual es el que yo más conozco, y como aquí las cosas casi en ese momento son más clarificadoras, sin embargo, pues en Galicia se dan esa serie de tensiones más con lo tradicional. Aquí lo que hay es claramente un proceso de modernización de la cultura tradicional, pero además pues claramente con esa intencionalidad. Entonces está políticamente más vinculado a un movimiento también al mismo tiempo de recuperación de lo nacional y de reconstrucción de un nuevo nacionalismo y de una nueva cultura, que en cierta manera es la que llega hasta ahora. Es decir, los esquemas que tenemos de cultura vasca son en gran manera los que surgen en los 60. Sin embargo, de eso, creo que en Galicia hay otro tipo de tensiones y articulaciones más complejas que hacen que las figuras vayan cambiando. Sí, claro. No lo sé. Bueno, Es que yo tampoco controlo el caso vasco como para poder trazar una comparación así muy clara, ¿no? Sí que en los últimos tiempos, por ejemplo, bueno, está habiendo, me da la sensación, aunque sea en las redes sociales o así, una intención de pensar las estrategias eso, de los gobiernos de Manuel Fraga a la hora de apropiarse de ciertos iconos de la cultura gallega, una persona que venía pues de todo lo contrario, ¿no? Pero que consiguió como de alguna manera integrar
sentimiento de galleguidad, ¿no? Y convertirse en un partido exactamente muy transversal, nacional popular, y de alguna manera, pues al utilizar, a reivindicar esos espacios o esas cosas, parece que hubo una reacción desde el nacionalismo de izquierdas particularmente, como decir, bueno, eso es el espacio del PP o lo que sea, eso no nos interesa, ¿no? Entonces ahora me da la sensación de que hay, no digo desde el nacionalismo, pero bueno, desde todas estas posiciones que he ido comentando, ¿no? Un intento de repensar eso, y una figura como Ana Quiro, pues eso, en ese momento de los años 70 sí que había toda esta tradición que venía más de los cantautores, que trabajaban en algún caso con el folk o con la instrumentación tradicional, y eso sí que siempre tuvo una vinculación muy clara pues, al nacionalismo gallego, al BNG o a otros. De hecho, pues uno de los diputados actuales del BNG en el Parlamento gallego pues es uno de estos músicos de Fuxan os Ventos originales, ¿no? Entonces, eh, este otro tipo de iconos que tienen más que ver con lo popular, que no tienen una justificación intelectual o ni siquiera de recuperación de la cultura tradicional, porque es una cosa mucho más híbrida, ¿no? Que viene de eso de la música ligera. Bueno, por eso ponía también ese ejemplo de Un canto a Galicia de Julio Iglesias, ¿no? Que está un poco más en esa liga, en la que puede ser un Juan Pardo o este tipo de figuras, pues tienen por una parte el interés de ser más transversales, pero se ha renunciado como a dar la disputa, ¿no? por esa reinterpretación durante mucho tiempo. Y ahora es cuando está emergiendo, quizás por esa distancia temporal que lo facilita. Ruye ha levantado la mano, creo que también quería comentar algo. Sí, muy interesante. Y como dices, John, las diferencias de algo que nace del mismo, ¿no? de la misma corriente internacional en el País Vasco, en este caso, en el caso de Galicia, o sería en Cataluña, pero cómo se articula de formas totalmente diferentes en los tres sitios, ¿no? Cómo evoluciona de maneras diferentes en los 70. ¿No? Pero en este caso, de una cantante particular, mi pregunta era, ¿hasta qué punto crees que es, cómo es la tensión entre la apropiación que hace la gente y la industria? Tú hablas de Fraga, cómo la utiliza, ¿no? Como esto influencia, pero también me imagino que hay unas escenas o unos gustos. ¿Y hasta qué punto es ella que crees que lo controla y que lo lleva en esta dirección que comentas? Claro, bueno, ella murió en 2010. Digamos que en los 90, o sea, ella políticamente declaró su admiración por Fraga. Es decir, su vínculo era explícito en alguna época. Lo que pasa es que su discurso es, pues, como decía, complejo. En función de las canciones, pues variaba bastante, también en función de la época, ¿no? Y por eso creo que permite que de determinadas, bueno, escenas o determinados colectivos se pueda hacer sin problema esta reapropiación. También creo que es una cuestión generacional. Para la gente de mi generación, la conocimos ya como presentadora de televisión, que es la etapa final de su carrera, y tiene no sé, un aspecto entrañable, ¿no? Como presentaba un talk show a los mediodías, como podía ser, no sé, el diario de Patricia o algo por el estilo, pero la conocemos un poco como esa especie de, bueno, de abuela entrañable o lo que sea, y después creo que es lo que ha permitido que desde esta perspectiva se desproblematice un poco, ¿no? Ya no sentimos ese vínculo con el fraguismo y sí se puede apreciar pues, más a nivel musical o a nivel, no sé, de espectáculo. Porque sí que su música pues, tiene todo este interés, el uso del humor, un humor popular, cómo representa pues, a veces la sexualidad femenina de una manera humorística, pero y después todos los aspectos pues, más reivindicativos que pueden aparecer, más allá de la simple cuestión de expresar una identidad nacional gallega de una manera que no es incómoda para nadie, ¿no? Porque está precisamente un poco despolitizada en muchos casos. Entonces, pues sí que creo que va por ahí. Ella, por ejemplo, sí que la parte en la que la reivindica como icono LGTBI, no siendo el fraguismo nada, digamos, defensor
del movimiento gay o el movimiento queer. Ella, por ejemplo, sí que alimentaba esto, es lo que se dice que, bueno, ella murió de cáncer, en los últimos años utilizaba pelucas y decían que las había donado a diferentes drag queens después, como que el movimiento gay había adoptado alguna de sus canciones como habitual en sus fiestas, ¿no? Un poco precisamente por hablar de esa libertad sexual o lo que sea. Ella no se reivindicaba como feminista, pero sí que hay una serie de cosas en sus canciones o en sus prácticas que permiten reivindicarla como tal. También tenía canciones pues, muy machistas, ¿no? Es una figura que también es contradictoria internamente, entonces creo que es esa idea casi de la verbena de que todo el mundo se marche contento, ¿no? Identificado como una parte y con la otra no, pues creo que no sé, que ella no rechazaría este tipo de apropiaciones que se hacen. Sí que la parte del nacionalismo, pues lo de la defensa de la lengua, sí que se manifestó en sus últimos años en contra de los movimientos como Galicia Bilingüe, que intentaban pues, atacar un poco a las políticas de normalización lingüística y demás. En este caso sí que se significó políticamente. Entonces, pues bueno, creo que era una figura compleja, como conservadora para unas cosas, liberal para otras, y por eso y muy popular, muy transversal, que apelaba a públicos muy distintos de maneras muy distintas, y por eso cada uno coge la parte que le interesa y la recibe por ahí. Es muy interesante cómo cambian históricamente ¿no? la percepción de un mismo artista o un mismo género. Esto es impresionante cómo puede a veces ir de un lado al otro, ¿no? Muy interesante.